Estas son las imágenes de lo que se vive en Ciudad Quetzal y lo que se ha vivido desde las últimas horas, luego del incremento de la violencia en ese lugar, pero también el incremento de la violencia en la capital desde horas de la noche. Alberto, y específicamente el objetivo, pilotos del transporte de pasajeros. Buenas tardes. Buenas tardes, William. Pues esta mañana, 5:35, los pilotos de las rutas Quetzal deciden bloquear la arteria principal del sector, mejor conocida como lo de Carranza, perjudicando a centenares de personas que circulaban a esa hora de la mañana, principalmente a sus centros de trabajo y centros de estudio. Los pilotos tomaron esta decisión de bloquear esta arteria por el incremento de hechos violentos que se han registrado en las últimas 72 horas, que han cobrado la vida de 5 personas, 5 trabajadores de los buses de Ciudad Quetzal. Han dejado 2 personas gravemente heridas que han sido trasladadas hacia centros asistenciales. Los pilotos comentan que ya no pueden trabajar más en este sector porque las pandillas les están cobrando grandes cantidades de dinero. Las fuerzas de seguridad han sido claras que tienen 40 agentes de la Policía Nacional Civil para brindar la vigilancia correspondiente a los pilotos, pero los propios ayudantes y dueños de los buses indican que este número de efectivos policíacos no es suficiente para poderles brindar la seguridad que ellos vienen solicitando. Alberto, también escuchamos la petición de los pilotos, pero sobre todo la solicitud, incluso a Dios, de que les permita seguir viviendo y trabajando con tranquilidad y que, pues, como muchos lo manifiestan, el mal se aleje de ellos, porque realmente es una angustia el vivir a diario bajo el temor de las pandillas. Bueno, con lágrimas, muchos de los pilotos esta mañana indicaban fuera de cámara que pues ellos al momento que salen de sus viviendas se encomiendan a Dios, le dan un abrazo a su esposa, le dan un abrazo a su hijo, esperando poder regresar a sus hogares. Muchos de ellos ya no lo han hecho porque han sido víctimas de las balas, víctimas de estas balas que han cegado la vida ya de 5 pilotos en este sector. Por momentos los ánimos comenzaron a generarse un poco tensos porque las autoridades de la Policía Nacional Civil querían retirarlos con uso de fuerza a los pilotos sin brindarles la ayuda necesaria. Esto es parte del ambiente que se vio al momento que algunos pilotos dieron a conocer que algunos pilotos de otros sectores estaban trabajando sin la autorización correspondiente. Devolver pasaje, compadre. Devolver pasaje. Definitivamente, Alberto, lo que exigen es seguridad y que se preste atención al tema de las pandillas. Algunos afirman que ya incluso saben quiénes son los que realizan las extorsiones, pero que las fuerzas de seguridad simplemente no los detienen. Bueno, sí, esto ha sido las declaraciones de los pilotos. Les indicaban a los propios agentes de la PNC que ellos sabían quiénes eran los extorsionistas, quiénes eran las personas que entregaban los teléfonos celulares, quiénes eran los pandilleros que realizaban los cobros, y pese a esta información que los propios pilotos han brindado a los efectivos policíacos, no capturan a estos grupos delincuenciales. Los propios pilotos comentaban que son 3 los grupos que están operando en este sector. Por momentos los ánimos comenzaban a generarse un poco tensos. 15 minutos pasaron del diálogo que tuvieron con las autoridades policíacas. Acá ingresan a un autobús donde solicitaron por medio de los medios de comunicación la pronta seguridad. Están solicitándole al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, que les brinde la vigilancia correspondiente. Escuchemos entonces las declaraciones de estos pilotos de las rutas a Ciudad Quetzal. ¿Cuántos trabajan acá en Ciudad Quetzal? ¿Cuántos unidades? Somos cerca de 100 buses. 100 buses. La policía no sube a brindar seguridad a los buses, no les brinda... Hay muy poca. Queremos más. Solo en la mañana y en la noche. Y solo escogen los carros. Sí. Seguridad, la verdad, queremos más seguridad, ¿verdad? Queremos que nos vuelvan a brindar la seguridad de hace 5 años, que todos llevaban policía. Sí, exacto.
Una de las situaciones que nosotros como pilotos queremos, pues, es de que realmente se investigue, porque nosotros sabemos que las autoridades lo pueden investigar. Nosotros creemos que incluso ellos saben quiénes son los que nos están molestando. Entonces lo que nosotros queremos y exigimos es simplemente nuestro derecho, el derecho a poder trabajar en paz, el derecho a que nos brinden la seguridad que nosotros como trabajadores necesitamos, ¿verdad? Otra de las cosas, queremos que el ministro de Gobernación se ponga también la mano a la conciencia, porque a nosotros hace 5 años nos mandaban bastantes policías, todas las unidades andaban soldados también. Entonces eso es lo que pedimos, realmente seguridad para todos, porque todos los compañeros no llevan seguridad. Entonces solamente... Yo no sé hasta qué punto quiere el Estado que llegue esta situación. Y precisamente ante esta declaración, Alberto, al parecer se incrementa la amenaza de los mismos pilotos, como ha ocurrido en otros sectores donde ya ponen carteles y anuncios donde afirman que tomarán la justicia por sus manos. Bueno, sí, ellos han declarado la guerra a los pandilleros, no importando de qué pandilla sea. Mara Salvatrucha o Mara 18, los pilotos le han declarado la guerra. Han afirmado por medio de algunas consignas que estarán utilizando el uso de la fuerza. Estarán linchando a todo aquel pandillero, estarán quemando a todo aquel pandillero que sea detenido por los propios pilotos, porque las autoridades de PNC no les brindan la seguridad que ellos necesitan. Escuchamos más declaraciones al respecto de este tema. Ya, basta. Ganamos honradamente. Basta. ¿Qué le piden ustedes? Señor presidente, soy yo el que le pido que no retire a los soldados, que nos cubra con seguridad de los soldados en abordaje en estos autobuses, que no los mande a puestos fronterizos. Aquí es donde los necesitamos. La guerra la tenemos interna, aquí mismo en las calles. Aquí necesitamos el patrullaje de los soldados. Los pilotos tienen la decisión, ellos son los que andan en la calle. Entonces ellos están hablando, los están escuchando. Entonces ya basta. Marero visto, marero muerto. Sí. Marero visto, marero muerto. Bueno, esta es la amenaza, pero minutos después, ahora observamos las imágenes, Alberto, del momento en que decidieron reunirse y volver a solicitar, más que la protección de las autoridades, la protección de Dios. Bueno, no importando la religión de este grupo de pilotos, pues se encomendaron, se quitaron las gorras y suplicaron a Dios que les brinde la seguridad correspondiente, seguridad que ellos necesitan, porque la seguridad policíaca en la tierra pues no es dada por las autoridades policíacas. Escuchemos este audio donde se escucha claramente la oración de los pilotos guiados por algunos pastores solicitando protección ante lo que aparentemente es lo que les queda, ya que no reciben aún la atención por parte de las fuerzas de seguridad. Que Dios levanta hoy un altar de oración y adoración, siendo las 8:30 de la mañana, donde vengo a declarar en el nombre de Jesús que ningún espíritu de muerte, que levantamos la mano, levantamos un pacto de oración a Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos a dar gracias, en el nombre poderoso de Jesús, y a declarar, Señor, que el reino de los cielos toma, Señor, la autoridad. Señor, invocamos tu Santo Espíritu. Padre, Señor bendito, declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que Jehová de los ejércitos se ha de encargar de los escuadrones de los hijos de Israel. Vengo a declarar que cada alma, cada cuerpo, cada espíritu es levantado. Señor bendito, pedimos perdón, Señor, si nos hemos equivocado. Se has pedido, Señor bendito, humillación, Padre. Y aquí estamos pidiendo perdón si nos hemos equivocado. Esperemos entonces, Alberto, qué ocurre con este tema, pero ya la Policía Nacional Civil también ha dado algunas instrucciones y ya tiene algunas decisiones por parte del Ministerio de Gobernación, me parece. Bueno, sí, el comisario de la específicamente Comisaría 16, pues recibió una llamada por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación, donde le indicaron que serán 40 policías más los que le estarán brindando seguridad en el sector de lo de Carranza y Ciudad Quetzal. Ya serían 80 efectivos policíacos que se estarían dividiendo en 2 turnos, pero pese a este número que son de 80 policías, este es un número muy poco, como han indicado los propios pilotos. Los pilotos están solicitándole a las autoridades de gobierno que les regresen a los militares que brindaban la vigilancia, principalmente en las rutas que ellos realizan de Ciudad Quetzal hacia el sector del Trébol. Escuchemos entonces las declaraciones. 40 elementos más
aparte del personal permanente en estas áreas, vamos a tener aproximadamente 40 elementos más en esta área. ¿Comisarios han confirmado si estos ataques son por extorsión? ¿Han denunciado que es por extorsión? No quiero hablar de ese tema porque son las unidades de investigación quienes determinen cuál es el motivo por estos. ¿Tiene planificado colocar unas cámaras acá por parte de la municipalidad? ¿Ya se ha coordinado su teleconocimiento? Prefiero no hablar de ese tema. ¿Cuántos grupos operan en este sector, comisario, en Ciudad Quetzal, de pandilleros que están generando extorsiones en esta área? Mire, se tiene conocimiento que hay 3 grupos criminales. Bueno, esto ocurría en Ciudad Quetzal y minutos después se da a conocer otro ataque contra otra unidad, esta de transporte urbano. Alberto, una situación que se anunciaba desde ayer, lo habíamos informado, incluso la inconformidad de los pilotos que habían dejado de incidente armado. 6:15, unidades de bomberos voluntarios se trasladan hacia el sector de la colonia Betania. Ahí sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta sin placas disparan en un bus de la ruta 203. Acá muere un pasajero que se trasladaba a su trabajo. Hasta el momento pues no se ha dado el nombre de esta persona y ha sido trasladada por las autoridades del Ministerio Público hacia el INASIF. Esto llama nuevamente la atención de los pilotos de la ruta 203 que ayer no prestaron el servicio al 100%. Esta mañana han comentado que no estarán trabajando esta tarde, tampoco estarán trabajando este fin de semana y han anunciado, escuchen ustedes, para el día lunes 8 de la mañana, bloqueo en el anillo periférico por la falta de seguridad. Siguen siendo víctimas de las extorsiones. Por cada bus, acá en el sector de la colonia Betania les están cobrando 500 quetzales. 8 grupos de delincuentes, son 60 las unidades que no estarán brindando esta tarde el servicio por la inseguridad que se está viviendo en Ciudad Capital. Y esta inseguridad que, como vemos en este hecho, cobra de nuevo también la vida de una persona, un pasajero lamentablemente, y ayer se da otro suceso en el que se involucra también a un familiar de un juez que viajaba precisamente en estos buses de Ciudad Quetzal que también estuvieron bajo ataque. Alberto, ¿cómo estuvo esta situación? Bueno, algo confuso fue la información que se registró en las últimas horas en Ciudad Quetzal, específicamente en la colonia Arimani. Acá en Ciudad Quetzal se daba información de un ataque armado que cobró la vida de piloto y un ayudante de esta unidad. También se reportaban 2 personas que habían sido trasladadas de urgencia hacia el X719 del Seguro Social. Uno de ellos es el hijo del juez de mayor riesgo C, Pablo Chetumul, quien comentó que su hijo pues vive en este sector de Ciudad Quetzal. Él, al momento de trasladarse hacia su hogar por la falta de buses, pues le solicitó el piloto de esta unidad que su vehículo pues tenía algún tipo de desperfecto mecánico. El mismo juez comentaba que su hijo desde los 14 años ha manejado unidades de bus, ha manejado también camiones y sabe mucho de mecánica. Él se sube a arreglar esta unidad. Sujetos desconocidos, sin mediar palabra, disparan en contra de esta unidad. Entre ellos pues queda gravemente herido el hijo del juez de mayor riesgo de Torre de Tribunales, el juez Chetumul, quien se presentó al Seguro Social. Se le pudo observar muy triste, era acompañado por su seguridad y no descartó que sea un ataque confuso que se pudo registrar en este sector o un ataque armado producto de los casos de alto impacto que él lleva en Torre de Tribunales. Escuchemos entonces, Alberto, las declaraciones del juez Pablo Chetumul. Ustedes tienen de tratar y de enfocar estos asuntos. ¿Ya? Y lamentablemente pues, afectan, en mi caso, a mi familia, pero también afecta a todo el pueblo de Guatemala. Gracias por su comparecencia. Bueno, Alberto, daremos seguimiento a estos temas, la inseguridad que se vive en las unidades de transporte de pasajeros. Estaremos pendientes de qué es lo que ocurre. También un ataque armado cobró la vida de un taxista, esto en la zona 1. Se habla de una captura a un menor de edad que fue trasladado herido también al Hospital General San Juan de Dios. La violencia lamentablemente no cesa en nuestro país. Alberto, gracias por esta información. Vamos a ir rápidamente a la pausa comercial. Regresamos en instantes con más noticias.